This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Agustín Acosta. Gracias por acompañarnos otro fin de semana más en este programa Fronteras de la Mente. Por cierto, una nota sobre nuestro espacio. Estamos a punto de colocar ya en la internet, en el canal de YouTube, o sea, a través de lo que es el portal de YouTube, los cerca de 30 programas de Fronteras de la Mente que se han grabado en esta emisora este año. Ya hay como 15 de ellos que están ya disponibles y tal vez en los próximos 4 o 5 días los que faltan se podrán digitalizar para que cualquiera de ustedes que quiera escuchar estos programas lo pueda hacer. No necesariamente tienen que hacerlo en una forma secuencial o seguir un orden. Pueden entrar en cualquier programa porque la mayoría de ellos tienen temáticas independientes. Así que lo único que tienen que hacer es buscar en la página de YouTube, en el buscador de YouTube, poner Fronteras de la Mente con Agustín Acosta y le va a salir ahí todo el menú y usted selecciona el programa que quiera escuchar nuevamente. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una persona muy atípica. Él se presenta como un hipnoterapeuta, o sea, un terapeuta de hipnosis, pero realmente no es el típico hipnoterapeuta, porque Iván Gil, en su libro titulado Maestro Interno, Todos Podemos Hablar con Dios, nos presenta una serie de enseñanzas en una forma conversada con el maestro interno. Y aunque yo tengo entre mis preguntas preguntarle a él qué es el maestro interno, he podido inferir por lo poco que he leído, porque me regaló el libro ayer, o mejor dicho, el lunes, me regaló el libro el lunes de esta semana, y yo no he podido leérmelo en su totalidad como pienso hacerlo, pero he hojeado algunos de los capítulos y veo que él ha tenido una conversación con una sabiduría muy superior, con una fuente que evidentemente no es el mismo respondiéndose sus preguntas como yo pudiera responder un propio cuestionario mío, sino con una autoridad superior que le revela una serie de verdades que tienen que ver con la vida, con la existencia, con el universo, con Dios, con el propósito de nuestra existencia y con muchísimas otras cosas más. Así que sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida y a saludar a Iván Gil, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con los oyentes. Efectivamente, yo no me siento el autor del libro, porque si bien es cierto que fui yo el que estuve todo el tiempo sentado en la computadora escribiendo, en realidad estaba llegando la información desde un nivel diferente, al punto de que cuando yo leo el libro, yo mismo estoy aprendiendo. Ahora, yo he tenido la oportunidad y el gran privilegio a lo largo de mi vida de haber entrevistado y haber investigado algunos místicos muy importantes dentro de lo que es el mundo católico. Desde el año 90 hasta el año 2000 aproximadamente, en varios países, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, acá en Estados Unidos, tuve la oportunidad de conversar con algunas personas que tenían diferentes manifestaciones de contacto con Dios. Y algunos de ellos inclusive fueron investigados por científicos y llegaron estos científicos a la conclusión de que efectivamente eran ciertas estas manifestaciones. Algunas de estas personas veían, otras de estas personas escuchaban las palabras auditivamente en sus oídos, como si yo cerrara los ojos y escuchara una conversación que usted tuviera conmigo. Y otras personas escuchaban esto interiormente, internamente, como si fuera un mensaje que recibían en el interior, pero no de forma ni visual ni auditiva. Entonces yo pasaría a preguntarle, esta conversación con el maestro interno, conversación, además, amigos oyentes, en forma dialogada, donde él interrumpe, le hace una pregunta,
obtiene una respuesta, la respuesta a su vez da paso a otra pregunta. ¿En qué forma capta esta comunicación? La pregunta es excelente porque parte de la misión mía es precisamente eso, el revelar que esta posibilidad está al alcance de todas o de casi todas las personas en este momento. No de todas las personas, porque esto requiere también cierto nivel de evolución, pero una gran cantidad de las personas que se consideran totalmente normales, digámoslo así, y que se consideran sin ninguna habilidad psíquica especial, en realidad estarían capacitadas para un diálogo como este, por ejemplo, con sus ángeles, guardianes, con el maestro interno, o con otros seres de los niveles elevados o de los niveles inferiores, que desafortunadamente el que tiene la capacidad puede también sintonizarse con los niveles inferiores. Absolutamente no conveniente, pero lo pueden hacer. El punto es, el diálogo es un diálogo que se da en la mente de la persona. Uh-huh. Entonces realmente la parte que hace la diferencia, la parte clave, es aprender a neutralizar la mente. A bloquear los pensamientos de orden humano. Exactamente. Uh-huh. Déjeme interrumpirlo brevemente. Fíjense que lo que yo le voy a leer aquí tiene 4 líneas, pero tiene un sentido tan común y tan práctico, o sea, un sentido tan alto de sentido común. Porque es que aquellos que somos padres, yo soy padre de 4 hijos, 2 adultos y 2 niños. Imaginen ustedes que ustedes tienen un niño viviendo en su casa desde el día que nace hasta los 18 o los 20 años de edad y nunca hable con él. Eso no cabe en cabeza de nadie, ¿verdad? Exactamente. No cabría en cabeza de nadie tener una relación de padre a hijo, con un hijo o con una hija y no hablarle por 20 años. Escuchen lo que el maestro interno, que no es más que Dios mismo, le revela a Iván. Y dice, tú crees que la comunicación entre nosotros es imposible, pero yo te digo, es imposible que no puedas comunicarte conmigo porque tú fuiste creado para la comunicación. La comunicación está sucediendo todo el tiempo y en todos los niveles del tiempo. Solo necesitas hablarme. Yo siempre te responderé. Esto es lo más elemental. ¿Cómo es posible que no podamos comunicarnos con Dios si Dios nos crea a su imagen y semejanza? ¿Por qué es que no nos podemos comunicar con Dios? A mí me toca corregirte porque es que la realidad es que sí nos comunicamos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ok. ¿Qué está sucediendo constantemente? Estamos todo el día, todos los días en comunicación con nuestro Creador, porque nosotros planteamos la pregunta en el momento en que, por decir algo, me enojo con el jefe que me acaba de decir tal cosa. Ahí yo planteo una pregunta al universo, a la divinidad, como lo quieras llamar, al uno, a la energía, a la fuente. Ahí yo planteo una pregunta y recibo una respuesta en el transcurso de las próximas horas o de los próximos días. Ahora, que me dé cuenta en el momento en que recibí la respuesta, esa es otra historia. La mayoría no reconocen. Exactamente. Exacto. Y cuando les llega, tienden a decir esto fue una casualidad. Si es que de pronto llegan a empatar los dos extremos, el de la pregunta y el de la respuesta llegaran a empatarlos, esto fue una coincidencia. Pero las coincidencias en realidad yo creo que son demasiado pocas si es que existen. ¿Usted se autoentrenó o lo entrenó a alguien o fue un puro accidente y descubrió casualmente un día que tenía esta capacidad de bloquear al mundo, bloquear la mente de todo lo que es pensamiento creado, pensamiento circundante, para abrirse a poder captar las respuestas del Creador? Agustín, la manera en la que sucedió es muy interesante, porque fue un accidente. Hace muchos años, yo no sé cuántos años, más de 20 años, yo me estaba entrenando con una persona, Esperanza Paredes, en Colombia, en Cali. Me estaba entrenando para empezar a dar unas capacitaciones espirituales muy hermosas que estuve dictando, no sé, tal vez por 2 años. Y tuvimos un grupo bellísimo. Y en el momento en que yo estaba dando la primera conferencia, que ella me pidió que saliera al frente porque quería monitorearme, digamos así, hubo un momento en que alguien hizo una pregunta y yo dije, los milagros no existen. Y empecé a explicar algo al respecto y cuando me senté, ella me dijo, los milagros sí existen, léete el curso de milagros. Yo compré el libro y comencé a leerlo. El libro lo compré en español, perfecto, yo entendía todas las palabras, pero cuando terminaba de leer la frase, no entendía qué me habían dicho. Yo llegué más o menos a la página 60 y abandoné el proyecto. Y dije, no entiendo este libro, y lo dejé quieto. En el transcurso de mi vida, cada año y medio, 2 años, 3 años,
me lo encontraba en mi biblioteca y decía, ahora sí me lo voy a leer. Y llegaba a algún punto, 50, 60 páginas, y volvía y lo abandonaba porque decía, yo no estoy entendiendo. En alguno de esos intentos, tal vez el tercero o cuarto, yo no sé, estaba cerca de la página 60 de nuevo, a punto de abandonar de nuevo el proyecto, y dije, pongamos en práctica algo de lo poco que he entendido. Ujú. De acuerdo con lo que el libro dice, nosotros podemos comunicarnos con el Espíritu Santo en nuestra propia mente. Entonces leí un pedacito, entendí todas las palabras, pero no entendí la frase, qué significaba, qué era lo que se me quería decir. Cerré los ojos y le dije, a ver, si es verdad que esta comunicación es posible, cuéntame qué es lo que esto significa. Yo no había terminado realmente de hacer la pregunta cuando entendí, pero obviamente dije, esto es una casualidad. Entonces leí el siguiente pedacito, la siguiente frase. Ujú. De nuevo me sucedió lo mismo, no entendí. Volví, cerré los ojos, ya no alcancé a preguntar porque ahí mismo entendí. Y ya de ahí para adelante seguí todo un hábito todo el resto de la tarde en ese y vaivén, de la ¿no? noche, porque ya no fui capaz de pararme. Me sentía tan emocionado de que inmediatamente yo leía y no entendía, pero algo en mi mente se sintonizaba hacia arriba e instantáneamente la respuesta como que se vaciaba en mi mente. Pero que además es lo más lógico del mundo. Por lo siguiente, los que somos creyentes en las Sagradas Escrituras, lo mismo los judíos que no aceptan el Nuevo Testamento, como los católicos y los evangélicos que sí continúan creyendo en la Biblia hasta el libro del Génesis o el Apocalipsis, y por lo tanto creemos en la vida de Jesús como Hijo de Dios, nos encontramos que en un montón de lugares de la Biblia nos dice el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es que viene de pasada y se va, sino que vive dentro de nosotros cada día de nuestra existencia. Pero entonces no podemos imaginar que el Espíritu Santo sea mudo. O sea, si vive dentro de nosotros, ¿qué nos impide escucharlo? Exactamente. Y por lo tanto se puede entender perfectamente esto sin que nadie se escandalice. Y la realidad es que incluso la explicación debería ir un poquito más allá. No es ni siquiera que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, es que nosotros somos parte del Espíritu Exacto. Santo. El Espíritu es Santo decir, está en todo. Y nosotros específicamente todo ser que tenga mente. Ujú. El dador de mente es el Espíritu Santo. Claro. Así como el dador de personalidad es el Padre. Ujú. El dador de mente es el Espíritu Santo. El dador de espíritu es el Hijo. Entonces nosotros somos parte del Espíritu Santo, por lo tanto, nuestra mente la podemos poner a funcionar en esa área. Y funciona facilísimo. En alguna parte del libro, cuando yo le pregunto, bueno, ¿y cómo se da la comunicación? Porque era muy curioso. Yo estaba hablando con él, pero yo mismo no estaba claro de cómo lo estaba O haciendo. sea, lo que hay es que sintonizar la mente, al igual que una persona sintoniza una radio para escuchar tal o más cual frecuencia. Exactamente, es exactamente eso. Y es una cosa muy linda porque una vez que aprendes a hacerlo, lo que necesitas es que tu fe se mejore un poquitico y entonces puedes hablar con tu ángel de la guarda, por ejemplo. Ujú. Igual, por captación mental. No se Exactamente, oye se trata- auditivamente por el oído, sino se recibe dentro de la mente, dentro del Bueno, cuerpo. ahí tengo que de pronto hacer una pequeña aclaración porque es que el diálogo en sí, cuando tú lo buscas, el diálogo en sí ocurre en tu mente. En la mente, ok. De la misma manera, por ejemplo, cuando hago regresiones a vidas pasadas, con mucha frecuencia, las personas las bloquean. Y las bloquean porque no son capaces de aflojarse lo suficiente. Yo le hago la pregunta y se supone que la persona me responda lo primero que le cruza por la mente. Pero no, se ponen a analizar cuál es la lógica de la pregunta y a la responder contaminan. algo lógico. Exacto. Exacto, esa es la palabra. La contaminan. Pero la contaminan tanto que la desfiguran. La contaminan con su propia autoría. Y entonces la regresión no sucede. Claro. Lo mismo ocurre con la comunicación, con el Espíritu Santo, con el Maestro interno, con tus ángeles, con los maestros, en fin. Es exactamente lo mismo. Si tú eres capaz, primero que todo, de ponerte en un estado meditativo, en un estado de conexión elevada, oración, que es espectacular, la oración es uno de los vehículos más maravillosos que tenemos, en meditación, en yoga, en alguna forma tai chi chuan, De espiritualidad. de espiritualidad que te conecte con los planos espirituales elevados, que por cierto eso se tiene que sentir. Es decir, nuestros cuerpos reaccionan, el cuerpo físico reacciona en el momento en que estás en conexión espiritual elevada y se siente. Lo que la mayoría de las personas sienten es una especie de cosquilleo Ujú. que les baja por la coronilla, por el cuello, por los hombros. Pero hay otras maneras de sentirlo. Se ven lucecitas, si tienen los ojos cerrados se ven lucecitas, aquí en lo que llamamos el tercer ojo. En todo caso,
Si somos capaces de conectarnos espiritualmente, y una vez que nos conectamos espiritualmente, con fe, y ese es el catalizador, con fe lanzamos la pregunta, la respuesta se siente inmediatamente en nuestra mente. Ahora, al principio hay contaminación, porque al principio en lo que llamamos el ego molesta y bloquea y contamina la información. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a sentir nuestros centros energéticos. Por ejemplo, hay que aprender a sentir el centro del corazón. Si en el momento en que la respuesta llega, tu corazón se siente en calma y la vibración en el corazón es buena, ya sabes, no la contaminé. Entonces la puedes considerar. Si sientes susto, si sientes nervios, si sientes duda, Hay algo descártala. que no. Puede ser el ego el que está sintiendo la duda, pero mejor descártala. Claro. El maestro interior con el cual Iván Gil ha mantenido este elocuente diálogo que se plasma en este libro, habla también del miedo y nos dice que el miedo no solamente es una fuerza paralizante, sino que es producto de nuestra propia imaginación, de nuestra propia fabricación. Háblenos un poco del miedo. El miedo que causa tantos problemas en la vida ordinaria. Nosotros somos parte del espíritu y como parte del espíritu que somos, y cuando digo el espíritu es el espíritu creador de todo lo que existe, como parte de ese espíritu nosotros estamos normalmente en un estado de totalidad, que es un estado de plenitud. Deberíamos al menos estar. Ahora, lo que nos mantiene a nosotros alejados de ese estado de plenitud, que es lo que normalmente llaman la paz de Dios, por ejemplo, en la religión católica, o lo que llaman nirvana en el budismo, o samadhi en el hinduismo, que es un estado que casi la totalidad de las personas no han experimentado jamás en su vida. Como un estado de éxtasis. Es un estado de éxtasis que una vez que lo experimentas una sola vez en tu vida, de ahí en adelante tu vida la dedicas a buscar eso, a aprender a entrar conscientemente en ese estado. Lo que nos separa a nosotros de ese estado de totalidad y de plenitud en el cual no existe miedo, en el cual solo existe certeza, lo que nos separa a nosotros de eso es la mente individual, la mente de persona, la personalidad. Esa mente de persona existe por el ego. El ego es una especie de coraza alrededor de un espíritu, en este caso una persona. El ego existe mientras la coraza exista, porque es que el ego es la coraza. Nosotros estamos en nuestro proceso de evolución, de conciencia, estamos atacando esa coraza constantemente, con las experiencias que vivimos, con lo que recibimos a nivel espiritual y a nivel mental. Entonces el ego se defiende. La manera en la que el ego se defiende es creando más de esa coraza. El mejor mecanismo que él tiene es el miedo. Porque cuando nosotros sentimos miedo, nos separamos. Si por decir algo, estoy hablando contigo y en el momento en que estoy hablando contigo percibo que tienes deseos de quitarme el puesto que yo tengo en este momento en el trabajo, o que tienes deseos de cobrarme más de lo que deberías cobrarme por algo que vas a hacer para mí, en ese momento me siento atacado y experimento miedo. Hay una defensa y viene un proceso defensivo, de cuidado, de este señor me va a perjudicar. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta, lo creé yo mismo. Claro. Es un mecanismo de defensa y lo creé yo mismo, pero no es real. No existe realmente. Existe únicamente mientras estemos en ese estado de aislamiento, en ese estado de yo aquí y tú allá, lo cual no es real. Por ejemplo, el maestro interno tuyo, es tu maestro interno. Que es el mismo interno tuyo. mío es para hoy. Ajá. El maestro interno mío es mi maestro interno y son diferentes partículas de la divinidad. Pero a nivel del maestro interno mío, él no reconoce una separación con el maestro interno tuyo. Claro. Para él es el mismo Es ser. el mismo, exacto, porque es Y la misma están sabiduría. En total comunicación, en la misma total comunicación en la que está una partícula de agua en el océano con otra partícula de agua en el océano. En realidad son la misma cosa. Aunque una esté en el mar Mediterráneo y otra esté en el océano Índico. Pero es el mismo océano. Exacto. Y entre ellos la personalidad no existe. Y eso es una parte interesante porque nos preguntaríamos, ¿y por qué Dios nos regaló semejante parte de su ser para vivir en un estado tan primitivo y tan bajo? Esa es la palabra, tan primitivo. Yo a veces se lo describo a las personas cuando van a mi consulta, se lo describo de esta manera. Para alguien que no le gusta fumar, por ejemplo, estar en una habitación pequeñita en donde varias personas están fumando es una tortura.
perpetuamente, perennemente. Exacto. El maestro interno está en algo parecido, pero realmente peor y con una labor tremenda que es movernos a nosotros hacia la evolución espiritual sin violar nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Es decir, tiene la labor de mover un elefante soplándolo, algo así. Claro. No lo puede tocar. ¿Te respondí la pregunta? Sí, claro que sí. Iván, desde hace más de casi 30 años, diferentes personas de diferentes culturas y de diferentes grados de preparación cultural, o sea, algunos con un 3er o 4º grado de escolaridad que apenas saben leer y escribir, y otros mucho más avanzados en su educación a nivel ya universitario, han dicho casi el mismo mensaje, sin conocerse, unos en Vietnam, otros en Chile, otros en España o en algún otro lugar del mundo, que estamos entrando en un tiempo donde por algún evento que ellos no han podido explicar y que no se entiende muy bien, algún evento cósmico o algún evento planetario, la humanidad entera daría un brinco grande en el nivel de la evolución de la raza humana y en el nivel de la evolución espiritual del planeta. Hay algunos que piensan, hubo un visionario argentino que dijo que esto vendría también por contactos con seres extraterrestres que un día vendrían aquí y nos enseñarían que la verdadera existencia, el verdadero propósito de nosotros es precisamente averiguar, conocer más de Dios, amarnos más los seres humanos, dejar las guerras, dejar las armas, dejar el odio, dejar un montón de cosas de esta vida primitiva que llamamos sociedad humana y hacernos seres más espirituales. Hay otros que dicen que no, que hay otros místicos que han dicho que esto no viene de la mano de los hermanos extraterrestres, sino que viene simplemente por un descubrimiento de nuestras propias fuerzas internas. Es cierto que nos estamos acercando a este salto a nivel planetario hacia un peldaño más evolucionado, más alto en la escalera espiritual, en la escalera evolutiva. De hecho, sí, es cierto, y de hecho, en realidad estamos dando el salto. Uh-huh. Lo que pasa es que imagina la humanidad como una especie de cuerpo compuesto de células y cada uno de nosotros es una célula de ese gran cuerpo. Sí. Estamos saltando a esa nueva dimensión célula por célula en este momento y algunas partes están saltando como grupos. Uh-huh. Ese hecho de que algunas personas estén, por ejemplo, dando el cambio necesario para aprender a comunicarse a nivel espiritual, que algunas personas estén recibiendo el conocimiento necesario para dar sanación espiritual, el hecho de que se esté volviendo tan común que las personas hoy en día tengan inquietud con este tipo de temas, entonces la conciencia está cambiando. Bueno, este programa es uno de los más escuchados los fines de semana, nos lo comentan muchísimo y es dedicado exclusivamente a esta temática. Excelente. Eso nos muestra a nosotros que un grupo de la población está haciendo ya esa transición. Ahora, si lo piensas desde esta manera, una persona que vive en medio de la rabia, por ejemplo, okay, que eso es muy común en nuestra sociedad. Una persona que vive en medio de la rabia encuentra miles de razones para tener más rabia. Para él, la persona que se acercó a decirle, oiga, tiene la llanta bajita, la llanta de su auto bajita, para él esa persona lo está criticando o está tratando de robarlo o le está tratando de quitar el puesto en la carretera, cualquier cosa. Y le va a responder de una manera agresiva. Exacto. Y a lo mejor él llega a su trabajo o a su casa criticando al que se lo dijo por lo que se lo dijo y cómo se lo dijo. Otra persona que vive en medio de la paz. Ese mismo mensaje, ese mismo evento sería suficiente para producirle alegría y producirle una sonrisa y un estado de agradecimiento. Entonces fíjate que el mismo evento produce dos resultados diferentes. Entonces están viviendo en dimensiones diferentes, aunque estamos compartiendo un estrato físico que es común, pero estamos viviendo en realidades diferentes. Esa parte de la humanidad que ha dado el salto, que está dando el salto en este momento, que podríamos llamar un salto cuántico porque es enorme, esa parte de la humanidad está generando el momentum para que el resto de la humanidad que está más dormida, más atrasada y menos deseosa de participar, su conciencia, que de todas maneras estamos compartiendo la conciencia, su conciencia se vaya permeando de esta nueva energía evolutiva
y también se vayan moviendo hacia allá. La conciencia nuestra evoluciona. Nosotros, cada que un individuo mejora en conciencia y logra estados más elevados de conciencia, le aportó un poquitico a esa gran conciencia de la cual todos somos parte. ¿Cuál es el verdadero propósito? Y esto a forma tal vez de consejo para las personas que nos están escuchando. En una sociedad donde ahora que vienen las fiestas navideñas, nos consumimos en un montón de pérdida de tiempo, de energía, de recursos, peleando por un estacionamiento en un centro comercial, buscando a ver cuál es el regalo que vamos a comprarle a tal o más cual persona. Y agonizamos en un montón de cosas que realmente son estériles, que no aportan a lo que es nuestra felicidad o a la felicidad de los que están a nuestro alrededor. Y nos quitan un poco tal vez de esta oportunidad de evolucionar o de conocer un poco más la parte espiritual nuestra. A manera de consejo, ¿qué le diría a nuestros oyentes sobre el verdadero propósito de nuestra vida en este planeta? Y muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta maravillosa. Es una pregunta, te la agradezco. ¿Cómo no? Nosotros estamos supuestos a pasar de nivel. Tengo que hablar de la reencarnación porque si no, no tengo forma de responder la pregunta. Nosotros hemos venido evolucionando en conciencia, encarnación tras encarnación. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, en una misma familia, dos hijos criados con los mismos principios morales sean tan diferentes. El uno puede no tener unos principios muy sólidos y el otro puede ser una roca en sus principios morales y recibieron la misma educación. Simplemente el uno tiene muchísima más evolución que el otro. En la medida en la que nosotros hemos ido evolucionando, nos hemos ido acercando a este salto cuántico que estamos dando en este momento, que entre otras cosas consiste en que como humanidad nosotros aprendamos a vivir en el amor, aprendamos a vivir en el respeto, aprendamos a vivir en el servicio, en lugar de vivir en el miedo y en el egoísmo. El pasar de nivel es, mientras estamos aquí, pasar al nivel en el cual nosotros existimos compenetrados con los otros seres y en un estado de servicio. En cuanto desencarnamos, el que logró entrar en ese nivel de conciencia ya no tiene que reencarnar. Entonces, a mí me preguntan con muchísima frecuencia en mis consultas, me preguntan, ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo quiero encontrar el propósito de mi vida. Yo quiero hacer una regresión para encontrar el propósito de mi vida. Yo por lo general les digo, si la regresión la vas a hacer para eso, ahorrémonos la regresión y yo te digo ya cuál es. El propósito es pasar de nivel y pasar de nivel entonces es aprender a controlar la mente. Porque en cuanto nosotros pasemos al siguiente nivel, nuestros pensamientos van a ser muchísimo más eficientes. Si en este momento tú tuvieras una mente que cualquier cosa que imaginaras se materializara casi instantáneamente, te aniquilarías a ti mismo porque tienes unos patrones de miedo ya creados que harían que generaras cosas terribles. A lo mejor generarías cosas muy buenas por unos cuantos minutos, en cualquier momento el miedo saltó y empezarías a generar cosas horribles. En cuanto pasemos a ese siguiente nivel, si no hemos aprendido a controlar la mente lo suficiente para no descuadrarle la vida a los otros, no nos dejan pasar. Entonces nuestra misión es aprender a vivir en un estado de tranquilidad, en un estado de paz mental. Y eso solo se logra con amor, servicio y conexión espiritual. El libro, ¿dónde está disponible? ¿Y hay alguna página de internet donde las personas puedan leer un poco más sobre el trabajo suyo o tal vez entrar en contacto directo personal con usted? Claro que sí. El libro está en Amazon. Lo pueden buscar por Iván Gil. Si buscan en Amazon por Iván Gil, me encuentran. Los libros míos están allí. Gil con G. G-I-L. Exactamente. Iván Gil. G-I-L y con una sola L. Una sola L. Iván Gil. Sí. O pueden buscar en Amazon, pueden buscar Maestro Interno. Todos podemos hablar con Dios e inmediatamente sale. Ahora, para contactarme a mí, la mejor manera es ir a la página www.doloremocional.com. Doloremocional.com. Sin espacio, lógicamente. Sí. Doloremocional.com de Iván Gil, que ha sido nuestro invitado en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto del programa como yo lo he disfrutado y que puedan leer el libro. El libro verdaderamente es fascinante y el libro es un diálogo, no es una disertación de él, es un diálogo a forma de preguntas, como el diálogo que pudiera usted tener conmigo sentado si yo fuera de pasajero en el asiento del lado de su automóvil durante una larga
trayectoria y fuéramos conversando del pasado de uno de los dos y el otro va haciendo las preguntas y el otro contesta. Así está plasmado todo este conocimiento en el libro Maestro Interno, Todos Podemos Hablar con Dios, de Iván Gil. Iván, un gran placer, bienvenido. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias por haberme invitado en el día de hoy y muchas gracias a los oyentes por habernos escuchado. Claro que sí, amigos. Hasta la próxima semana. Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.